La historia de Santi empieza ya por el 2004, pero la relación con el fútbol empieza de bebé, en el empezar y en la noción de los recuerdos. Yo creo que él tiene muy, y lo hablamos, él tiene muy presente el Pirata Fuente. A los 4 años, bueno, mi papá fichó por Veracruz y me tocó venirme a México, donde lo tomé como mi casa desde el día 1. Y sí, como decías, hoy en día toda mi infancia, todos mis recuerdos son en México, entonces por ese lado me siento más mexicano, pero bueno, también le tengo un gran cariño a Argentina. Yo creo que el sentimiento se va dando a medida de que vas creciendo y vas sintiendo cosas, ¿no? Y la realidad es que ya era muy normal todo lo que vivía en el día a día. Era ya prácticamente los actos escolares, sus amigos, el fútbol, el vínculo social y lo que nos rodeaba ya era México. Entonces ya es parte de él y su historia empieza así. Toda mi familia, como decías, es de Argentina. Mis hermanas son mexicanas, pero mis papás también son argentinos. Yo nací en Argentina, pero como te decía, mi corazón me dice que me siento un poco más mexicano por ese sentido. Buen niño siempre fui muy tranquilo, nunca me enojo por nada, para la escuela muy malo. Nunca fui bueno para la escuela, pero bueno, siempre daba un poco más porque mi papá si no tenía buenas calificaciones me quitaba el fútbol, entonces ahí era mi motivación. La realidad es que sí era muy exigente y muchas veces pasaba de que si no había una buena calificación no iban los entrenamientos y era el decirle tenés que levantar porque no vas a jugar el fin de semana. Él siempre fue muy exigente en todo, sobre todo en el fútbol, pero porque tenía conocimiento de eso. Pero en la escuela igual, siempre él me ponía de prioridad la escuela antes de que cualquier cosa, la educación. Pero bueno, al final lo mejor es ir de la mano con las dos cosas. La pieza, el muro de contención, por así decirlo, era mi mamá, la que estaba pendiente de mis hermanas, de mí, incluso la que viajó desde Argentina para acompañar a mi papá, para formar esta familia. Creo que mi mamá es una pieza fundamental y bueno, hoy en día por ahí ya estamos creciendo los bebés de ella, por así decirlo, pero siempre la vamos a tener en nuestro corazón y la vamos a traer donde quiera que estemos. Nadie quiere que te vaya en la vida mejor más que tus padres. Es un muchacho que está muy bien acompañado en una etapa de consolidación y madurez deportiva, y yo creo que todo eso lo cubre muy bien él con su familia. Llegó ese tema de salud, donde yo estaba entrenando con Caixinha y de la nada pues, tuve que ir al hospital de una, me operaron y bueno, ahí tuve un tema de 6 meses sin hacer nada, sin actividad, esperando sobre mi futuro. El primero que confió en mí fue Joaquín Moreno, que me debutó en un partido amistoso, y después me pasó lo de la trombosis. Estaba en Pachuca en mi última etapa y recuerdo que ese lunes yo estaba, sí fue el lunes, yo estaba acá, no había entrenado, eran las 10 de la mañana, o entrenaba a la tarde y normalmente a las 10 de la mañana él está entrenando y me llamó y me dijo, fíjate que me están llevando al hospital. ¿Qué pasó? No, tengo una inflamación en el brazo, siento una presión fuerte y nada, yo inmediatamente salí de acá al hospital y llegué primero que ellos. Cuando llegan ya le veo el brazo muy inflamado. Estaba haciendo bicicleta y de repente, y justo pasó el doctor y le dijo, fíjese doctor que tengo una pesadez en el brazo, sin querer, porque si no pasaba el doctor hubiese sido, mirá lo que son las cosas.
porque me cuenta Santi, y ahí el doctor se dio cuenta de que tenía unas manchitas rojas como salpullidos y veía que el brazo estaba un poco inflamado. Y cuando me llego al hospital con la recién informado, ya estaban ahí los papás, la familia completa acompañándolo. Estábamos todos ahí en una camilla, ni siquiera en un cuarto. Estaba en la zona de emergencias. Yo tenía 17 años y no podía entender el por qué me pasaba esto, ¿no? Para mí era difícil y había un pasillo que yo lo veía al pasillo, la luz roja, que cuando estaba en cirugía, que se me hacía eterno. Yo estaba en una sala con mi esposa y yo estaba esperando que venga el doctor y que me digan que los coágulos no fueron para otro lado y que fue un éxito la operación. Y literal, cuando yo lo veo al doctor que viene y me dice fue todo un éxito la operación. Yo creo que sí fue lo peor que me pasó en mi vida. Yo te hablo en lo personal y todo lo que he vivido, yo en el mismo lugar me pasó lo de Miguel Calero. Me acuerdo que yo estaba en el hospital y primero me mandaron un video de la sub-20, que era donde estaba jugando. Todos en el vestidor deseándome fuerza y justo habían ganado, entonces me dedicaban la victoria. Tuve el honor de acompañarlo, de apoyarlo, siendo como directivo de Cruz Azul, con la instrucción de que lo que se necesitara en ese momento estaba disponible. Justamente el primer equipo entró con una pancarta contra Necaxa, me acuerdo perfecto, diciendo Fuerza Santi, y pues como yo todavía no estaba en primera y eso era como que wow, increíble que ellos hayan hecho eso. Me acuerdo una charla que tuve con mi papá en el cuarto, donde justamente yo le decía, ¿por qué me pasa esto a mí, no? Y él me dio una respuesta que cambió mi vida, que fue, no sé por qué te pasa eso a ti, pero hay alguien que sí lo sabe y ese es Dios, ¿no? Había salido del hospital y estaba en su habitación y yo subía constantemente a verlo y a ver cómo estaba, si necesitaba algo, y bueno, justo surgió la charla entre los padre e hijo y de ahí es como que él entendió el porqué. Yo creo que el tiempo te da la respuesta de todo. No me tocó, pero ese tipo de momentos complicados que tiene un futbolista es cuando te fortalecen y te forjan tu carácter. Esa situación de riesgo de su carrera y de su vida, por supuesto, lo valoró mucho y de ello sacó esa gran fortaleza y sobre todo pues, le dio la identidad y salir adelante para demostrar que estaba hecho para jugar fútbol y su gran ilusión de debutar en Primera División. Estoy muy agradecido de que me haya pasado porque encontré a Dios, encontré un propósito de vida y estoy muy feliz. A los 15, 16 años fue cuando ya empecé la formación, ¿no? En Cruz Azul, donde realmente, perdón la palabra, estaban los madrazos en la sub-20, porque yo teniendo 15 años jugaba en la sub-20 y pues ahí estaban los trancazos, entonces eso me hizo crecer mucho. Ahí es donde como que nos cayó el 20, decir, bueno, pues el chico con 16 años ya está viajando con el primer equipo y va a viajar conmigo. Y la realidad es que sí, ahí es como que ya tiene cositas. Igual nosotros ya lo veíamos cuando Juan tenía 10, 15 y era una zurdita buena, una buena presencia y aparte le gustaba entrenar. Entonces, la verdad, bueno, vamos y seguimos hasta donde tope. Como adolescente, como niño, veía los comentarios y puta, así decías de que estaba ahí por ser hijo del Chaco, que pues sí, apalancado y todo eso, ¿no? Y pues eso sí me pegaba, hasta que, bueno, llegó una edad donde dije, no me importa lo que diga la gente, simplemente voy a hacer mi historia. Santi es una persona especial porque también es, en primer lugar, hijo de alguien también especial en lo que fue la historia de Cruz Azul. Creo que hubo un tiempo en que Santi lo conocían como el hijo del Chaco y creo que le costó un poquito de trabajo en ese momento. Ahí es cuando nosotros le digo, vos metele.
Vos metele hasta donde dé. ¿Qué van a decir? Bueno, sí, obvio que van a decir. Los hijos de Messi van a decir que están en cualquier lugar por ser los hijos de Messi, no por eso van a dejar de hacer algo que sueñan. En 2 años ya me superó. No sé si en contra o te beneficia, no sé porque también ha habido muchos otros hijos de futbolistas que no llegan, ha habido otros muchos hijos de futbolistas que lo logran. O sea, no sé si te beneficia o no, pero sí te puedo decir que mi papá ha sido pieza fundamental para que yo esté donde esté. Él ha sido el consejero de todos mis partidos. Tengo un partido bueno y en vez de él ver las cosas buenas, siempre me dice lo malo, que tengo que aprender. Yo soy muy perfeccionista con él. Y creo que eso también en cierta medida también ayuda un poco para que él no se relaje y no crea de que todo esto, que hay un poco más de lo que viene haciendo. A ver, yo entiendo un poquito del fútbol y entiendo de lo que hace bien o lo que hace mal. Y a veces lo pico también para que él reaccione, que ha pasado muchas veces, ¿no? No solamente es lo que le aconseja como exfutbolista y como padre, mejor como padre y como exfutbolista, es que él de niño lo vivió. Él creció acompañando a su padre en todo eso, esa historia. Siempre lo voy a tomar como ejemplo desde niño, sobre todo en la parte humana. Él ha sido un ejemplo, una inspiración. Mi papá viene del Chaco, por eso le dicen el Chaco, y es un barrio donde siempre que vamos jugamos fútbol, jugamos juntos y todo. Y pues un día se volvió realidad en un equipo profesional, entonces era como que un déjà vu de, puta, pues sí, aquí jugamos en tu barrio, me acuerdo perfecto, y ahora estamos jugando en un equipo profesional, entonces fue algo increíble. Y de repente en un partido oficial levantaba la cabeza y el que picaba era Santiago, entonces era como, wow, que pocos tienen la posibilidad, por eso yo creo que tanto él como yo somos privilegiados, más yo porque lo disfruté, pues nunca pensé que iba a suceder. Por ahí de los 13, 14, 15 años, donde ya empecé a jugar fútbol, donde ya empezaba a ir a las inferiores de la selección. Yo sabía que hacía diferencia en mi categoría, de hecho jugaba categorías arriba. Habíamos terminado el Mundial de Polonia sub-20 a mediados de 2019 y el proceso empezó ahí. Detectamos a Santiago, lo pusimos en esta prelista de jugadores seleccionables y el seguimiento continuó, ¿no? Me parecía que era un jugador seleccionable y que podíamos contar con él para algunos periodos de microciclos, y fue cuando decidimos avanzar y proponerle, ¿no?, la invitación de formar parte de la selección argentina. Cuando llegó la selección argentina fue creo que la sub-20 de Batista, que fue el que le habló a mi papá y le dijo que me quería convocar, que él ya sabía que yo estaba jugando, porque yo empecé con la selección de México la sub-15. Yo me ponía a pensar mucho, como qué me conviene más, etcétera, etcétera. Pero al final dije, no, ¿sabes qué? Voy a decidir con el corazón, me siento más mexicano, entonces voy a representar a México. Por ahí si hubiera pensado un poco más con la mente de qué me conviene más y todo eso, hubiera escogido la selección argentina, porque pues ya ser un jugador de la selección argentina te da un nombre diferente a ser un jugador de la selección mexicana. No es rechazar, sino porque nunca fui, ¿no? Sí, pero elegir el camino de la selección mexicana, sí. Fue fácil porque decidí con el corazón. Yo creo que él ya es un jugador de élite. El tema es que, hay que sostenerlo eso en el tiempo, y creo que para rendir en élite y mantenerte y seguir creciendo, todos esos cimientos que te ofrece una buena educación, una buena familia, un padre que juega al fútbol, creo que son cosas que te ayudan. Después, su capacidad está a la vista, ¿no? El primero que confió en mí fue Joaquín Moreno, que me debutó en un partido amistoso. Después Paco Gémez me debutó en Copa. Fue cuando Gémez siempre me llevaba a entrenar con primer equipo, entonces estoy sumamente agradecido con él porque el roce que te digo me lo dejó clarísimo. Yo tenía 16 años. Y después me pasó lo de la trombosis, y después cuando regresé empecé a jugar en la 20-20-20. Cuando yo llego a Cruz Azul,
con este tema de Santi. Bueno, fue complicado porque recién venía de esta situación de la trombosis y de que tuvo que parar mucho tiempo por cuestiones de salud. El irlo reintegrando poco a poco a la actividad, a que fuera recuperando su nivel, fue un tema difícil, pero bueno, se trabajó en equipo. El psicólogo en ese entonces de Cruz Azul trabajaba con él, el preparador físico, que una estrategia que se utilizó fue no tocarle tanto el tema de salud, sino enfocarnos en el fútbol, en su nivel, en su recuperación física. El mejor partido de mi vida fue el primer partido que jugué después de esto. Fue como que empecé a disfrutar de otra manera, empecé a ver el fútbol de otra manera, empecé a ver la vida de otra manera. Y me acuerdo que en la sub-20, mi primer partido, regresé contra Monterrey en la sub-20 y parecía Messi. Tuve la fortuna de trabajar con Pedro en Santos, muy cercano. Entonces, en Cruz Azul, pues sí teníamos este tipo de charlas y de reuniones donde hablábamos de Santi, donde pues me pedía mi opinión. Creo que fue importante un determinado momento cuando pudo verse libre de lesiones. Se lesionaba con alguna frecuencia, en particular situaciones de lesiones musculares. Me acuerdo que le hicimos un trabajo muy específico, ya fuera de trabajo de prevención, ya fuera de trabajo también más técnico-táctico de su propia posición. Y ahí sí, después cuando dio un salto en términos maturacionales, ya se dieron muy bien las cosas. El que me dio la confianza fue Caixinha y fue una locura porque creo que se lesiona Caraglio, que era el delantero, y estaba Cauterucho, si no mal recuerdo estaba Zúñiga, estaba el Cuco Angulo y decidió meterme a mí. Yo dije, bueno, va a entrar Cauterucho, por ahí salgo a banca, no sé. Y no, decidió meterme a mí antes que a ellos. De ahí hasta estrenarlo en el partido ahí de Tijuana fue todo muy, muy rápido y lo que vino después todavía más rápido vino. Le llamé a mi papá, oye, voy a jugar mañana y de titular y no sé qué. Estaba muy emocionado, porque esa es otra, o sea, no es que entré de cambio, fue de titular. Yo me enteré antes que él. ¿Tú te enteraste antes que él? A mí me llama Pedro Caixinha a las 4 de la tarde y me dice, bueno, te llamo para decirte que mañana Santi va a jugar. Y yo no lo podía decir a Santi. Después ya Santi en la noche me habla y me dice. Yo tengo buena relación con el Chaco. Me tocó la salida de Chaco de Cruz Azul cuando yo llegué. O sea, no fue un tema sencillo por el peso que él tenía. Ahí quedé con ese contacto con él y con esa frontalidad y le dije, Chaco, yo creo que es importante no sobrecargar tu hijo, cambiar y cortar ese cordón umbilical ahí en relación a eso. Él tiene un gran potencial, pero necesita de sentirse él mismo, de tener esa identidad. Me río mucho porque Rafa y Oscar, que estaban ahí conmigo, juega Santi, y yo ya sabía. Pero sí fue lindo, fue bien, fue bueno, sí es una cuestión, creo que la emoción la emoción dura muy poco, porque dura cuando empieza a entonarse, que en ese momento se empezaba a entonar el himno de la Liga MX cuando entran a la cancha, y después ya empieza a crecerte los nervios, ¿no? Y fue como que un sueño vivido y como que la varita mágica de Dios que me puso ahí, porque meses atrás estaba con la duda de si seguía jugando fútbol o no, y me ha dado esa oportunidad. Muchos ven la victoria, ¿no? Pero lo más importante de esa novena fue que un torneo antes perdimos contra Pumas el 4-0 de visitante y estábamos para campeones ese torneo, o sea, nadie nos ganaba.
Fue muy complicado ese resultado. En pandemia recuerdo perfectamente ir ganando 4-0 en el Estadio Azteca y visitar a Pumas en CU, que de alguna forma pensábamos que ya estaba resuelto. En nuestra cabeza estaba, hay que meter en un gol. Andrés, me acuerdo que nos dijo, hay que ganar 1-0 el partido, y si es así, yo estoy tranquilo. Y fue el 1-0, y después rápido también fue el 2-0, después con minuto 35 fue 3-0, y el 4-0 a los últimos minutos fue buenísimo, fue una experiencia muy buena. Creo que nunca nos imaginamos y nunca se nos pasó por la cabeza lo que pasó. De hecho, nosotros ya estábamos comprando los boletos para la final también. Fue increíble que nos hayan dado vuelta ese partido. Yo me acuerdo, yo estaba en México, me acuerdo de pasar a recopiarlo al estadio. No nos hablamos como por 3 horas. O sea, lo recogí en el estadio y venía, o sea, yo sin hablar. Y yo apenas empezaba con él, o sea, tampoco es que éramos si fuera así. Y yo no sabía cómo consolarlo y yo dije, bueno, pues no hablemos. Y así como por 3 o 4 horas. Nos puso, claro, los pies en la tierra y dijimos, ¿sabes qué? El próximo torneo tiene que ser sí o sí nuestro torneo, tenemos que ser campeones. Y de ahí, bueno, pues todos los jugadores yo creo que tomamos todo el club ese gran compromiso para que en el próximo torneo se diera el campeonato y se diera la novena. Y ahí ya nadie creyó en nosotros, estábamos derrotados, cambiaron a Siboldi, llegó Juan Reynoso. Y Juan Reynoso lo manejó muy bien. Él sabía jugar este tipo de partidos, no le importaba ser visto, jugar bien, ser lujosos, sino que le importaba ganar. Cuando pasamos a la final, quisimos como festejar que pasamos a la final y Reynoso nos regaña a todos, como, ¿qué festejan si no hemos ganado nada? No, en el campeonato tuvo una participación bastante buena, porque pues, la realidad es que yo te puedo decir lo que se vive en esa estancia, en un club tan prestigioso y tan exigente como Cruz Azul y muchas veces paralizado. Y este pibe lo veía desenvolverse después de 21 años de no ser campeón y lo ves y entró contra Pachuca, hizo el gol. Fue un referente importante, con Santo entró en el segundo tiempo, impresionante lo que anduvo, con Toluca hace gol también. Entonces su participación en la novena es estrellita también de él, más allá de sus compañeros, el técnico, la afición, todo. Pero él tuvo un rol bastante importante en los momentos importantes. Veíamos en Santi pues, muchas cualidades, como todos lo vieron. Con Diego Aguirre nos comentaba pues, que quería traer pues, algunos refuerzos. Se lo pedimos que confiara en Santiago. Es más, le exigimos que tenía que ser titular, que tenía ya que de alguna forma explotar. Víctor le tenía mucha fe y empezó con todo el pibe. Empezó con todo y veías, y yo estaba en Mazatlán trabajando, porque también me tocó como enfrentarlo. Como yo antes de Gabriel Caballero me tocó enfrentarlo y me decía Gabriel en la semana, saca la información. Y la verdad que empezó y veía yo los partidos y gol, y gol, y gol, y gol. Creo que en jornada 2 o 3, que en ese momento era el representante Matías Bunge con Mariel Duhayer, que había posibilidad de Feyenoord, ¿no? Que Denis Eiclos estaba insistiendo, pero bueno, era medio complejo porque había empezado y todo. Y lo pudimos confirmar, el interés está ahí, pero como bien dices, hay muchas cosas que se tienen que alinear, pero desde acá también dicen que va a estar bastante complicado por las trabas que está poniendo el Cruz Azul. Te lo puedo decir, Nico, si fuera
por un tema de Santiago Jiménez y de la gente del Feyenoord, no habría tema. Santiago Jiménez estaría por acá, pero claro, el tema es Cruz Azul, sabe lo importante que es para ellos y lo bien que arrancó esta temporada. Además que Chaquito también se siente muy a gusto con el nuevo entrenador de la máquina. Hablando con cuerpo técnico, con Arne Slot, necesitamos un delantero de tal características y de tal forma. Yo creo que Santiago podría ser, velo, júzgalo, velo en donde podemos verlo. Creo que todavía jugaba unos partidos en Cruz Azul o en Estados Unidos con Cruz Azul y teníamos la oportunidad también en su momento de comprarlo. ¿Fue complejo? No, porque aparte Santi le quedaba como un año más de contrato, a los 6 meses se quedaba libre. Pero bueno, no era la intención nunca de nosotros hacer algo en contra del club, digamos, un comportamiento en contra de nunca. La realidad es que podíamos llegar a hablar y Víctor es muy inteligente en esa parte. Y yo recuerdo que aquí en esta oficina vino con su papá y platicaron conmigo y me dicen, bueno, tenemos esta gran oportunidad, queremos que se vaya a jugar a Europa, al Feyenoord, y un gesto que de veras es de mencionar de la calidad de persona, porque él pudo haber quedado libre en 15 días y él dice, yo quiero regresarle al club todo lo que me ha dado. Siempre fue muy positiva las negociaciones, fueron muy positivos, sobre todo Cruz Azul, que nunca estuvieron negados de no te vas, no, al contrario, me dejaron volar, por así decirlo. Feyenoord también me quería con muchas ganas, Arne Slot me llamaba cuando estaba en Cruz Azul. Berna y yo, la mamá de Santi y yo, nos enteramos antes que todos y nos enteramos en el estadio, en el Azteca, me acuerdo perfecto, que nos llegó un mensaje de que Santi se va y Santi estaba jugando. Yo dije, no mames, Santi ni sabe, o sea, va a salir, se va a enterar. Y entonces me acuerdo que estábamos con todas las familias y Berna empezó a llorar en el palco. Y nadie entendía qué, pero Berna estaba llorando de la felicidad. Y entonces era como desesperante porque no le podíamos decir a nadie. Santi no sabía y fue literal de un día para otro, cambió nuestra vida completamente. O sea, literal, completamente. No me podía ir sin despedirme de mis compañeros y se dio todo muy rápido. Hoy estoy aquí porque sinceramente es difícil para mí dejar Cruz Azul, pero también sé que es algo muy emocionante y muy feliz estar en un equipo como Feyenoord. Sí, justo como lo dices, un poco nervioso, pero la verdad es que más que nervioso, ansioso de que esto se haga porque estoy cumpliendo un sueño. Sí, claro, yo creo que sí, uno lo sueña, pero uno cuando lo vive sabe, empieza a valorar lo que realmente es. En Feyenoord al principio acordate que no jugaba, que jugaba Danilo. Entonces como que entraba y hacía goles, entraba y hacía goles, pero Arne Slot lo seguía poniendo a Danilo. Entonces decía, ¿cuándo? Bueno, espera tu lugar, espera tu oportunidad. Y de a poquito él seguía, porque había cosas que tenía que mejorar. La retroalimentación del cuerpo técnico que era muy bueno, pero que le faltaba fuerza, le faltaba crecer un poco más, que el hecho de llegar de la Liga de México a Europa, en su momento le dimos un poco más espacio para crecer, no había tanta prisa. Esto obviamente ya ha cambiado también con el crecimiento del club. Ahora llega un jugador y antes de que juegue ya tiene que haber metido 6 goles. Le pudimos dar un poco más este espacio para desarrollarse, pero poco a poco ya se vio que obviamente con su debut y con
los momentos que le tocaba jugar, que realmente era muy bueno. Sí, no, totalmente. Es muy diferente, muy diferente. La intensidad de los entrenamientos, la seriedad con lo que lo toman. Lo que hemos acordado con varios jugadores que han jugado en Europa, que han venido de México, acordamos de que el problema, bueno, no el problema porque es algo positivo, ¿no? Pero lo que más nos cuesta es que lo rápida que está la cancha. Digamos, para jugar en la elite, y él hoy sí, en ese sentido, él me hizo entender a mí, quizás acá podés darte el lujo de no estar al 100 en la parte física y demás, pero en Europa es difícil. Entonces, Arnes es algo que él no lo veía él todavía, era que si iban a presionar, él no regresaba a pasar la línea del balón, y eso se fue cambiando, y hasta que y trabajábamos y veíamos videos y que esto, que el otro, y a medida que fue sucediendo, también la falta de continuidad hacía eso, pero empezó a agarrar ritmo, goles, y hasta que Arnes confió en él. Ahí entra la parte de que veníamos diciendo de mi padre, ¿no? De que él era el que me aconsejaba y me decía, no, haz esta recuperación, haz estos trabajos de gimnasio, te encuentras en una liga como es la Liga MX, donde pues sí, puedes estar más o menos físicamente y puedes volar, puedes romperla, pero si vienes aquí a Europa, todos están rayados, todos están fuertes, están grandes. Y me acuerdo que en su momento Robin van Persie era el entrenador de delanteros, trabajaba en fuerzas básicas y ayudaba aquí un par de días, y siempre me dice, no, este tiene algo especial, velo, hazlo, que sus movimientos, nada más necesita crecer, necesita minutos, necesita confianza. Y el caso de Danilo pues era positivo, pues él vino realmente a darle competencia a Santiago, o al revés, y entre ellos crecieron, y Danilo se fue al Glasgow Rangers, y al final de cuentas, bueno, de una trayectoria muy exitosa aquí en Feyenoord, se terminó jugando obviamente en Milan. Sí, no, el ídolo de todos, ¿no? La gente la adoran, pues terminó jugando más de 100 partidos, creo que de 60 goles, a todos niveles, metió goles contra equipos amateurs, pero metió 2 contra el Bayern Múnich al final de cuentas en Champions. Y este crecimiento, el esfuerzo de él y lo amable del trato hacia la afición y lo correcto hacia el club, cayó muy bien. Aquí un club como Feyenoord, por la ciudad y porque como son la gente, valoran mucho el esfuerzo. Siempre se planteaba los objetivos y normalmente lo cumplía. Y yo decía, caray, bueno, ahora vamos por... Creo que en un torneo hizo 35 goles, no recuerdo bien, y vamos por 40, vamos por 45. Y de repente me encontré con que el pibe así hizo 70 goles en Europa. Y me encontraba que en un momento era el goleador de la Europa League. Y cosas que vos decís... Pero lo más curioso, más allá de los datos y esto que tenía, lo más curioso es que un día estaba sentado en el sillón y veo su primer partido en el himno de la Champions. La piel de gallina y es como... Y le hace el gol a la Lazio. Creo que hace 2. Digo, ¿este pibe qué? Tuve que sacar todos mis trofeos y ya tengo que poner el de él. Pero hay uno que no tiene él, yo siempre le digo. La Copa MX. Lo que vivimos en Feyenoord fue algo muy especial porque es una ciudad, Rotterdam, que lo más importante es el Feyenoord. Entonces Santi, conforme fue pasando el tiempo, se empezó a convertir como en una figura, pues la verdad, en la más importante del equipo. Entonces ibas, o sea, fueras a donde fueras, al súper, la policía me paraba y adelante, chao. O sea, me decía, Santi, y yo sí, chao. O sea, ¿me entiendes? Era como que toda la ciudad quería a Santi.
La explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad, porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League, pero tiene muy pocos minutos, juega muy de vez en cuando, y a lo mejor establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar. Después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Pero cuando nadie pensaba en él fines del año pasado, nosotros entendíamos que iba a pelear un lugar, y después, bueno, sí se choca con la jerarquía de otros números 9, con actualidades de otros números 9, como la actualidad de Henry, que es innegable. Y, como dije antes, después las discusiones y las polémicas seguramente una vez que se tome la decisión van a estar. Fue medio dura porque aún no había salido la lista y yo aún no sabía si iba a ir al Mundial o no. Entonces yo estaba todos los días con la incertidumbre de iré o no iré, iré o no iré. Y después vi la entrevista y fue como que ya me bajó un poco el porcentaje de saber que sí iré, ¿no? Santi habló con el director técnico y le dijo, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo esta opción, me quedo, me voy. Y le dijo, si te vas y no la haces, pues no vas. Pero si te vas y la haces, estás, o sea, prácticamente sería titularidad. Y se va y a los 3 meses la mega hace. Era prácticamente imposible, o sea, yo creo que era el hambre de ir al Mundial que hizo que Santi en 3 meses se adaptara, goleador, etc. Entonces era como que obvio que va, ¿saben? Sería una emoción desde meses atrás. Nosotros no sabíamos con certeza que no íbamos a ir y yo me acuerdo que una noche antes, a mí personalmente me llamó el Tata y me dijo queremos que vengas porque obviamente que si Raúl no está bien físicamente, justo estaba con la de la lesión, pues vas a ir tú. A mí lo que me sorprendió es que llegamos y a los 5 minutos que llegamos nos dijeron, no, se tienen que regresar. Igual ellos tenían que viajar. Por más que la decisión tenía que ir, siempre tenés que viajar. Puede pasar cualquier cosa y tu actitud fue negativa. ¿Por qué? No, ve, que te digan en la cara que no vas a ser considerado y hubiera pasado algo en el transcurso de eso. No, Santi no vino. El Tata confió en mí cuando yo tenía 18, 19 años, cuando apenas empecé en Cruz Azul. Me dio la confianza de seleccionarme por primera vez a la selección mayor y estoy muy agradecido. También ha sido un técnico que me ha hecho crecer mucho y después los técnicos toman decisiones y si no eres parte de la decisión no hay por qué tener coraje. Y quizás no era el momento de Santi, no sé, yo creo que el único que puede tener esa respuesta del por qué no lo convocó en ese mundial, la tiene el Tata, pero bueno, al final sí dolió, porque sí, nosotros teníamos todo preparado para viajar y él estaba muy entusiasmado, muy ilusionado, pero bueno, al final le iba a pensar en lo siguiente. Y vamos para adelante, sos muy joven, ¿qué te vas a bajar por un mundial? Puedes jugar 3 más, o 4, no sé, ojalá que juegues muchos mundiales. Y tu carrera continúa, pero sí fue un golpe duro para él. Si algo yo le admiro a Santi, que la verdad nos cambió la perspectiva a todos, fue un comentario que dijo, yo lo único que tengo por el Tata es agradecimiento. Él fue el que confió en mí y el que me empezó a convocar y yo tengo agradecimiento al Tata y tiene un amor por México y amor por la selección impresionante. Entonces, bueno, aunque no fue, o sea, nos veías a toda la familia viendo todo el mundial. Sí cuentan las formas, estimado Ramón, todo lo que representa dejar una prueba y una muestra de que eres el mejor en CONCACAF nuevamente, de que ciertamente ha habido baches, pero han sido ya años y eso determina que hoy se tiene que ganar. Porque aparte cómo se dio el partido y pasaban los minutos y no entraba Santi, minuto 83, 82.
¿y cuándo lo va a poner? ¿Y cuándo lo va a poner? Yo veía a Henry que hizo un partidazo, pero había un desgaste enorme, ya se le veía mermado físicamente y decía, ¿cuándo lo va a poner? ¿Cuándo lo va a poner? Y nada, entró y hizo el gol que tenía que hacer. Pero sí lo gritamos con todo ese gol. Trazo para Santi Jiménez, que recibe de espaldas, da media vuelta Santi Jiménez frente al arquero, allá va Santi, cruza el disparo, ¡gol! ¡Gol de México! Con el gol de Santi, México va a ser campeón de Copa Oro. Y de repente ya lo meten y decimos, ok, ya, venga, y al minuto mete gol. No mames, no, creo que nunca había hecho más groserías en mi vida, te lo juro, en toda mi vida. Cris lloraba. Todo sufrimiento tiene su recompensa. Puse toda mi esperanza en Dios y hoy me respondió de esta gran manera. Impresionante, creo que ellos son los que siempre están, mi familia, mi novia, que hemos tenido malos momentos y ellos siempre han estado ahí a mi lado, empujándome y tratando de llevarme al máximo nivel. Creo que sin ellos no podría lograr nada de lo que estoy logrando. El primer año en Feyenoord fue como que la revelación, por así decirlo. Pasé de valer 5 millones a valer 45 millones. Entonces como que ahí obviamente los ojos estaban ahí en mí, porque además los grandes clubes, los clubes de las 5 grandes ligas de Europa se fijan en Bélgica, Holanda, Grecia, todos estos, como Portugal, todas estas ligas donde son como de desarrollo para ir a las grandes ligas. Entonces, pues sí, tuve interés de muchos equipos. Y hablando de Santi Jiménez, Nico apareció en una portada, tal cual, como portada y muy grandota, Santi Jiménez en un diario portugués. Interesa mucho al Benfica. Preguntábamos, ¿no?, al entorno cercano a Santi Jiménez, lo decía, el jugador se quiere quedar, está feliz de la vida en Feyenoord, no quiere salir a corto plazo, la gente lo está queriendo, están por ganar el título en la Eredivisie, están compitiendo en Europa League, así que se quiere quedar Santi Jiménez en Feyenoord. El Nottingham sí estuvo muy cerca porque pues ya la decisión era mía. O sea, el club ya me había dicho que yo tomé la decisión, que si quería ir, pues que me fuera, y que si me quería quedar, que me quedara, que ellos iban a estar bien con las dos. Y bueno, la decisión la tomamos en familia, como siempre he sido, y creo que la mejor decisión era quedarnos, en el sentido de que obviamente hicimos análisis, estudio de todo. Dudaba un poco si era el momento de salir o no salir. Nottingham Forest tampoco nadie crece. Pensaba que iba a crecer tanto, era un equipo como que no llamaba la atención directamente a Santiago y a su gente. Entonces, entre lo que dudes, pues no lo hagas. Quédate aquí y te van a llegar más oportunidades. Bueno, pues llegó antes de lo esperaba y un equipo súper importante, el Milan, obviamente. Todos los mercados, desde el primer año que llegué, a los 6 meses he tenido ofertas, ¿no? Siempre con mi papá tuvimos esa paciencia de decir, no, todavía no es tiempo, porque el Feyenoord te exprime al máximo, te saca el mayor jugo posible, y yo sabía que en Feyenoord tenía que desarrollarme, tenía que formarme, tenía que, pues sí, que hacerme un jugador. El cariño con la gente de Feyenoord y con el club es especial, tanto el que me dan ellos como el que yo le doy a ellos. Creo que nunca nos vamos a olvidar en ese sentido. Hemos hecho historia ganando los títulos posibles que se pudieron ganar nacionalmente hablando, y creo que fueron muy lindos recuerdos. Sí sabíamos que Holanda era una etapa de transición y que nos íbamos a ir en algún momento, pero se hizo tanto amor que sí, a mí yo lloré. Pero bueno, llegar al Milan, o sea, pues es algo hermoso, es impresionante. Y hoy, gracias a Dios, se dio lo del Milan, que obviamente es un club donde nadie en el mundo le va a decir que no.
La información que yo tenía es que no era tan seguro este fichaje. Obviamente que el Milan lo quería, pero habían ciertos puntos donde no se ponían de acuerdo. Incluso el viernes en la tarde, noche, todavía no se sabía si llegaban a este acuerdo. Al día siguiente, al final, ya supimos que voló. Así que este acuerdo se alcanzó a cerrar, Ale, la noche, casi madrugada, te diría, de viernes para sábado. 6 meses antes había mandado oferta, pero no llegaron a los montos, y ahora que no se hacía y faltaban 2 días para que cierre el mercado, decía que... Y bueno, creo que ahí tuvo mucho que ver Rafaela. La verdad que una chingona la señora. La pieza más importante es Santi, mas de todo modo yo le viví con mucha tensión, mucho estrés. El tiempo era contra nosotros, porque claro que el tiempo es siempre contra nosotros en estas situaciones, porque la verdad es que es como un chessboard, ¿no? Todo se mueve. Si te metes, te desconcentras. Entonces es mejor dejárselo en manos de alguien y que ella se encargue. Fueron días muy, muy intensos, muy interesantes, mas aquí que tengo que decir que desde el primer día la confianza, el apoyo de Chaco, de Santi en mi trabajo son una experiencia fenomenal. Nunca había ni la intención de retenerlo acá o quitarle la oportunidad, al contrario. Obviamente a alguien que dio tanto al club hay que darle también por su lado que le vaya bien. Uno de mis mayores sueños cuando era niño era llegar a Europa. Hoy lo he cumplido. Una vez ahora que estoy en Europa, uno de los sueños era jugar en uno de los grandes clubes de Europa y hoy lo estoy cumpliendo. Y en lo personal, como te digo, no te puedo prometer cantidad de goles, pero te puedo prometer que voy a dejar todo dentro del campo por este club. Desde afuera sabía lo que era el Milan, pero desde adentro me di cuenta que era 1000 veces más de lo que yo me imaginaba. Como bien decías, la marca, el club, la historia, la gente, la afición, el estadio, todo es histórico, todo es inmenso, todo es gigante. Es difícil de mencionarlo porque normalmente la vida pasa rápido y quieres hacer todo rápido así, pero a veces sí le pido a Dios un poco de que me deje vivir el presente, que me deje disfrutar, que me deje ver dónde estoy parado, que me caiga el 20. Yo encontré un ser humano excepcional, porque la verdad es que Santi eligió el Milan. Esto tú no ves a cada día, porque Santi es un jugador que era ya un aficionado del Milan, quería jugar allá y no existía otro equipo donde él quería ir, no porque no respecta a otros equipos, porque para él no era una cuestión de platas, era una cuestión de sueño. No, hubo varios acercamientos. El primer año que estuve, a los 6 meses de llegar a Feyenoord, el Betis me quería, Sevilla fueron acercamientos, el Atlético le dijo a mi papá ya tenemos una oferta por él, pero luego no pasó nada. Entonces hubo muchos acercamientos donde Leipzig, Leverkusen. Justo hace 2 días estamos haciendo una remodelación en la casa y empezamos a sacar una caja con fotos viejas, ¿no? Y vemos a Santi. Santi siempre se ha puesto camisetas, pero la que más se repetía era la del Milan. Y él era fanático del Milan. Es un nuevo desafío, un nuevo reto y a veces hay que tomarlos para seguir creciendo, y creo que estoy muy contento con la decisión que tomé. Yo soy mucho de pelearme con los defensores. A mí, como te digo, soy muy mecha corta y sobre todo he tenido eventos, yo estando en Feyenoord con los italianos, en una plática con Zlatan me decía eso, que yo tenía que tener mucho cuidado porque los italianos, el defender es un arte.
tienes que estar enfocado los 90 minutos, no te pelees, vivir el tiempo presente y disfrutarlo, tratar, bueno, yo desde que fui este nuevo Santi, por así decirlo, me dedico al fútbol al 100% y le doy todo a este deporte tan hermoso, soy muy apasionado a lo que hago. El Vasco nos ha dado esa identidad de ser esos mexicanos empoderados que nos identifican, auténtico, esa es la palabra, es único en el mundo. Yo creo que es un privilegio que me haya tocado él, porque además de que tiene el colmillo hasta acá, tiene una experiencia increíble, es una gran persona. En ambas partes está aquí arriba, en lo personal y en lo futbolístico. Entonces vamos a ir de la mano muy bien en la selección nacional con él y con Rafa Márquez también, que bueno, para nosotros y para todos es una leyenda viviente, y que él sea el que te aconseje también es increíble. No hay tiempo para berrinches, solo para trabajar, calladito, no puedes decir nada porque bueno, tienes 2 pesos pesados enfrente y es muy exigente, Nunca he ido a ningún mundial, ni fuera ni dentro de la cancha. Va a ser una experiencia única, una experiencia inigualable, yo creo. El Vasco, que ya tiene como 120 años dirigiendo, nos dijo que nunca va a vivir algo igual. Entonces ahí como que te empiezas a dimensionar. Hay que pagar por venir a jugar a la selección. Hay que pagar, debe ser un orgullo llevar esta madrona, un orgullo este escudo. Un mundial en tu casa, tienen que entender así, no se compara, y más si es en tu casa, hijo. Yo creo que esa es la frase que nos ha contagiado a todos el Vasco, la de hacer el mejor mundial de la historia de México. Tuve que venir acá a California, como pude llegar. Me había tocado vivir en Guadalajara solo, con las literas ahí lleno de basura. Él se metía de contrabando a la Casa Club del Atlante. No tenía para comer. No tengo cómo solventar mis gastos y no voy a ir. Cuando tiene a su vista su primera decisión es decir, voy a ir a ver a buscar a mi papá. Ahí nos pusimos a llorar los dos. Voy a volver a pasar los mismos traumas, voy a ver qué pasa. Con esa zurda que él tiene, tenía que meter 7 o 8 goles por torneo. Puta madre, ¿cuándo voy a ganar una final? Después me vas a creer o no, estás en la lista final, Luis. No llegas a gritar o llorar. Como que ahí te das cuenta de qué tan cabrón estuvo como todo el contexto. Esto no hubiera sido posible sin tu apoyo. Nosotros jamás imaginábamos que iba a ser Rusia. Ser futbolista es dejar cosas atrás para poder cumplir tu sueño.